Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un saludo cordial, lleno de bendiciones para cada uno de ustedes que se conectan a esta hora del día con nosotras en este espacio donde compartimos la riqueza de nuestra fe, de nuestra Madre Iglesia y las enseñanzas de nuestros hermanos mayores, los santos. Estamos transmitiendo en este momento desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y estamos aquí la hermana María Paz y la hermana Teresa de Jesús. Somos las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Así que les deseamos un gran saludo en el Espíritu Santo para que a través de esta conexión que tienen con nosotros aquí en este programa radial puedan recibir muchas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, empecemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Hoy queremos compartir con ustedes una realidad que nos debe poner en estado de alarma ante el mayor y más ordinario obstáculo que suele ponernos el demonio a las almas que andan por el camino de la virtud y la santidad. Por eso se hace necesario que empecemos con la oración, porque es un obstáculo que constantemente el demonio nos va a estar poniendo y que necesitamos nosotros abrirnos a esa acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, nos colocamos en tu presencia, te pedimos que nos regales el Espíritu Santo para que nos regale el discernimiento, la sabiduría y la escucha ante las enseñanzas que nos quieres dar en el día de hoy. Danos la gracia de poder aprender a esperar en ti, Señor, a saber que tú nos puedes levantar ante cualquier caída que tengamos, así sea grave. Tú nos levantas, Señor, porque tu misericordia es infinita. Gracias por tu amor y por tu bondad, y gracias por levantarnos a cada instante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, y así como lo decía nuestra hermana María Paz, a veces ante los obstáculos del diario vivir, pues qué es lo que pasa con cada uno de nosotros, nos desalentamos. Pero ese desaliento no viene de nosotros, viene infundido, se dice, ¿verdad? Sí, por el mismo demonio. Entonces este desaliento es ocasionado porque como caemos repetidas veces, pues entonces ahí está él como el acusador detrás de nosotros, ¿verdad? Acusándonos y diciéndonos, ve, viste, tú no eres bueno, tú aquí, tú allá, ¿para qué sigues luchando? Entonces por eso el día de hoy queremos hablar de esto, porque cuando un alma se encuentra como sumergida en este desaliento, créame que es un obstáculo total para alcanzar la santidad y para seguir adelante. Entonces, cuando va a la mitad del camino, o sea, se desanima tanto que vuelve y regresa. Entonces, es súper importante saber que cuando ya hemos pasado el Ecuador, la raya del Ecuador que mencionan muchos, que dicen que es la mitad del mundo, justo la parte de la mitad del mundo, tenemos que tener claridad, que a veces nos va a tocar esforzarnos, hermanos, pero una vez hayamos pasado la línea del Ecuador, ahí sí nos vamos como con más ánimo. En cambio, las personas que ni siquiera intentan pues llegar como hasta la mitad, se vienen de capa caída y eso hace que no haya paz, que no disfruten en su corazón, que no gocen de una tranquilidad de espíritu, ¿verdad? Y generalmente les impide el camino de la perfección. Por eso en el día de hoy queremos hablar sobre este tema tan importante para nosotros en la vida espiritual, y es la lucha contra el desánimo. Como bien la hermana Teresa lo mencionaba, una de las grandes tentaciones que nos presenta nuestro enemigo es ese desaliento, ese desánimo, el hacernos creer que ya no tenemos esperanza, es decir, el estar como condenados en vida, porque esta gran tentación nos impide el poder levantarnos y como que nos resignamos
a que esa ya fue nuestro destino y que no tenemos ya esperanza para nada, ¿no? Entonces, al desarrollar en el tema que tenemos en el día de hoy, queremos, hablar un poquito sobre cómo poder combatir contra esta gran tentación que se nos presenta y cómo con humildad poder aceptar nuestras propias miserias sin impacientarnos en lo más mínimo. Exactamente, entonces para iniciar vamos a arrancar con nuestra fase espiritual de comunicadoras eucarísticas, con esta espiritualidad, este carisma que el Señor nos ha regalado. Conéctate con este pensamiento. Es importante encontrar un punto medio entre la ansiedad y la indiferencia, porque la ansiedad perjudica el esfuerzo, impide que las ideas fluyan con realismo y sensatez, y la indiferencia produce apatía y desánimo. Qué gran frase, hermana Teresa, porque realmente tenemos que alertarnos ante el peligro que se nos presenta en la vida espiritual respecto a la ansiedad y al desánimo que se nos puede presentar, ¿no? Porque esto actúa de una manera muy sutil en nuestra vida espiritual, de una manera de pronto muy silenciosa, en donde de pronto vamos cayendo y caída tras caída nos hace como desanimarnos, desmotivarnos, perder la fuerza y nos hace querer seguir en esa lucha que tenemos que presentar como cristianos. Pero esa lucha lastimosamente no ganada, sino vencida, ¿no? Entonces, exacto. no vencida. Bueno, por eso debemos de estar prácticamente convencidos de que en este mundo nunca llegaremos a servir a Dios sin faltas y sin imperfecciones. Ustedes dirán, ¿pero cómo así? Así es, hermanos. Muchas personas se engañan diciendo que para servir a Dios tú tienes que ser un santo inmaculado. No, al contrario, ejemplo de esto nos lo da los mismos santos que tuvieron una cantidad de imperfecciones, que tuvieron una cantidad de defectos, más no vicios, porque combatían contra ellos. Y entonces la Iglesia Católica, nuestra Madre Santa Iglesia, nos va dando como ese ejemplo a través de canonizar estos hombres humanos, mujeres y hombres, niños, inclusive abuelos, aquí de todo, viudos, empresarios, religiosos, de todo tipo, estuvieron, nos dice cómo ellos estuvieron exentos de las faltas y los defectos. Ellos no estuvieron exentos de faltas y defectos, sino al contrario, practicaron las virtudes en medio de todo eso. Y esto es algo heroico, es una gracia del Señor, y a través de los milagros en todo ese proceso de beatificación, de canonización, pues se van confirmando que efectivamente son, hombres santos. Santo quiere decir una persona que está en la presencia del Señor, que no tuvo que pasar por el purgatorio, el que nos quita todas las pulgas, no, el que es ese salón de belleza de Papá Dios, de Mamá María, en donde nos embellecen para poder estar dignos ante la presencia del Señor. Entonces, a pesar de las faltas, de los defectos, ellos no se desanimaron, sino que al contrario, utilizaron esto para salir adelante. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en este programa para darnos cuenta cómo podemos hacer eso en nuestra vida. Así que si tú estás en ese momento desanimado, si tú estás abatido porque constantemente cuando vas a confesarte siempre vas y confiesas los mismos pecados y te llegas a desalentar, a deprimir, este programa es para ti. También si tú de verdad recaes en alguna cosa, tienes vicios, está de anillo al dedo este programa. Bueno, quiero comentar dos cosas, hermana Teresa, de lo que usted nos decía. Estaba pensando en este momento, ¿por qué será que nos desalentamos tan fácilmente contra nuestras propias caídas, ¿no? Y pienso que es la cultura de la inmediatez en la que estamos viviendo actualmente, en donde estamos acostumbrados a tener una solución pronta a lo que estamos necesitando. Y creo yo que como no vemos resultados prontos cuando empezamos a trabajar de pronto ciertos defectos en nuestra vida, eso puede también llegar como a desmotivarnos en esta lucha espiritual que tenemos que emprender, ¿no? Y hermanos, tenemos que tener presente que la lucha es de toda la vida, son todos los días de nuestra vida que tenemos que estar ahí como
con esa fuerza para poder arrancar y deshiervar de pronto esa maleza que va surgiendo en nuestra alma. Y por eso tenemos que estar como en el combate. Totalmente. Y yo pensaba, hermana María Paz, que no me vayan a malinterpretar, pero no solo para los que tenemos defectos y eso, si esto va para todo el mundo. Y iniciando este año civil tenemos que aprovechar. Así es. Y lo otro que quería comentar, hermana Teresa, es que meditaba yo en los apóstoles del Señor que tuvieron sus defectos, Vaya, sí, que ¿no? tuvieron sus caídas, como el mismo San Pedro que negó al Señor, pero estas caídas no les impidieron llegar a la santidad. Y el mismo San Santiago, que se estaba desanimado porque nadie se convertía y España, él entró el imagínate. desaliento, y la Virgen María, como también se le aparece en la advocación de la Virgen del Pilar, y le motiva y le anima a continuar su camino de evangelización, porque los frutos de pronto, hermanos, no los vamos a ver en este momento, pero si seguimos trabajando con paciencia, con confianza en Dios, los vamos a ver. Totalmente. Así que sigamos adelante. Bueno, entonces para convencernos de esto, quiero compartirles una frase de Santa Teresita, de esas frases graciosas que ella tiene, ¿no? Unas comparaciones que son muy típicos de ella, pero que realmente nos ayudan. Y ella tiene una frase que le enseñaba a una de sus novicias que estaba desalentada al ver sus imperfecciones. Le compartía a ella: me hacéis pensar en un pequeñuelo que comienza a sostenerse en pie, pero que todavía no sabe andar, queriendo llegar de todas maneras hasta lo alto de una escalera para reunirse con su madre. Levanta su piececito para subir el primer escalón. Trabajo inútil. Siempre cae sin poder avanzar. Pues bien, procurad ser este pequeñuelo. Por la práctica de las virtudes, levantad siempre vuestro piececito para subir por la escalera de la santidad, y no os imaginéis que podré subir ni siquiera el primer peldaño. No. Dios nuestro Señor únicamente os pide buena voluntad. De lo alto de la escalera os mira con amor. Y van a ver que un día, vencido por vuestros esfuerzos inútiles, bajará Él mismo y os tomará entre sus brazos, os llevará para siempre a su reino, donde ya no le dejaréis nunca más. Qué bonita frase de Santa Teresita, y realmente es muy cierto. El Señor, al ver que nos estamos esforzando, que estamos intentando, yo creo que esa es la clave de esto, ¿no? O sea, el así nos caigamos, luchar y esforzarnos. Y Dios, al ver ese esfuerzo, se acerca a nosotros y nos va a regalar esa gracia que tanto estamos necesitando para poder levantarnos. Totalmente. Yo siento que una de las cosas que tenía súper claro esta hermosa santa de la iglesia es que contaba con su Padre del Cielo. Entonces, qué lindo que nosotros también podamos siempre tener presente que está Papá Dios, es Papá Dios. Ya al final de toda la temporada del año pasado, ahora sí podemos decir el año pasado, finales de diciembre, todo este Adviento tocamos toda la temática de Padre Celestial. Los invitamos a que si necesitas tener una relación más fuerte con el Señor, puedas entrar a las redes sociales y disfrutar de esos programas, porque sí necesitamos tener la figura del Padre del Cielo. Bueno, seguimos avanzando con nuestro programa y yo quiero compartirles lo que nos enseña San Alfonso María de Ligorio acerca de esta tibieza, porque realmente se convierte en algo tibio. La persona que está desalentada es ni fu ni fa, ni está totalmente en la frialdad, ni está totalmente en el fuego del Espíritu Santo, dice aquí. Conviene advertir que hay dos clases de tibieza, una inevitable y otra evitable. La inevitable es aquella de la cual ni los mismos santos se han visto libres. Y esto abarca, hermanos, pónganle cuidado para que te animes un poquito. Los defectos, esos defectos, pues obviamente que caemos sin plena conciencia, o sea, sin plena voluntad, ¿no? Esos que ya como se vuelven esas pecados. fragilidades. Pensaba en San Pablo que decía: tengo una espina que me atormenta en la carne día y noche. O sea, Sí. San Pablo, con todo el bien que hizo, con toda su santidad, o sea, tenía eso. No sabemos qué era lo que le atormentaba, pero tenía ese defecto de pronto que no podía
cambiar, porque realmente eso es lo que le ayudaba de pronto a su propia santificación. Totalmente, yo también pensaba ahorita por ejemplo, hay personas que pues que lo dicen todo, lo hablan todo, pero no es que ellos no quieran, sino que ¡pup!, se les sale. Entonces, no hay que desanimarse por esos defectos porque realmente, o sea, hacen parte también de nuestra historia, de nuestro temperamento, pero ahí va, que son inevitables, pero los podemos trabajar, ¿verdad? Y por el otro lado están ahí sí que todo lo evitable, que en esto podemos decir que están las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, las palabras ociosas, la vana curiosidad, el deseo de figurar, el gusto en el comer, los movimientos de la concupiscencia, no reprimidos enseguida y otros parecidos. Es que la lista es interminable. Es interminable. Yo creo que cada uno de nosotros se ha identificado mínimo con uno, por si no con 2 o con 3 o con todos, o con dirán toda la algunos. lista. Hemos de evitar estos defectos. Él no dice que no solo los defectos solo los que inevitables, no, todos ambos, o sea, debemos de evitar este tipo de defectos en la medida de lo posible, más por causa de la debilidad de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, nos impulsa, o sea, nuestra naturaleza está tirada hacia el pecado, ¿no? Y debemos también de aborrecerlos, porque solo así podremos agradar al Señor. Una persona que, por ejemplo, dice, no, es que yo me distraigo en la oración, pongamos algo suave, ¿no? No, yo me distraigo en la oración, pero si ella no lucha, pues hasta cierto punto se hace daño y desagrada a Dios, porque una persona que está, pues imagínate en la Santa Misa, en ese ofrecimiento tan sublime, en una acción de gracias, en donde todo nuestro ser tiene que estar concentrado a dar gloria y honra al Señor, y esta persona está pensando en qué va a cocinar, que si dejó algo pendiente, que si el problema de no sé qué. O pues está pendiente del celular. Exactamente, o sea, entonces San Alfonso nos invita a eso, a trabajar este tipo de actitudes de parte de nosotros y de saber que son evitables, o sea, ahí como dicen, la vana curiosidad, las palabras ociosas, etcétera, etcétera. Estaba pensando, hermana Teresa, que si ya identificamos de pronto cuál es de pronto eso evitable en nuestra vida, o sea, poderle dar como un trabajo para poder salir de eso, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, es que yo soy así, pero si tú eres así, Dios te quiere santo, ¿no? Entonces hay que empezar no es solo con el hecho de identificarlo, sino de trabajar en ello. Tenemos que empezar a hacer un trabajo en ello. Entonces, por ejemplo, en lo que tú nos decías, hermana Teresa, yo me distraigo fácilmente, pues yo sé que si el celular me distrae fácilmente en mi oración, lo dejo en la casa. Pues lo dejo en la casa, porque eso es una tentación muy fuerte para mí, ¿no? Lo mismo de pronto una persona que le gusta mucho el trago, o sea, si le gusta mucho el trago, no va a ir a una licorera a comprar un dulce, porque fácilmente pues puede caer en eso, en ¿no? la tentación. Entonces es como evitar las oportunidades. Bueno, por eso nos convencemos de que siempre, hermanos, siempre tenemos faltas, ¿no? Y que esas faltas pues no van a desaparecer, y eso no nos debe desmotivar, y tenemos que tener presente que estas no van a impedir nuestra imperfección y santidad, ni tampoco nos van a impedir recibir el amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros. O sea, por más pecador que seamos, el pecador más malo del mundo lo ama Dios igual que al más santo del mundo. O sea, el amor no disminuye, el amor de Dios no disminuye con nuestra cantidad de pecados. Al contrario, Dios se inclina más por la oveja perdida, porque quiere que esté de nuevo en el redil. ¿Qué es lo que nos pide Dios, hermanos? Nos pide y nos exige que vigilemos y que luchemos. ¿Cómo vigilamos? Pues estar pendientes del peligro, o sea, estar pendientes, despiertos. El Señor nos dice vigilar y orar para no caer en tentación. Entonces, estar pendientes de que si está rondando ese ladrón en la noche, ese ladrón de nuestra alma, pues advertir el peligro y evitarlo, ¿no? Y que si estamos en esa lucha, en esa tentación fuerte, pues hagamos todo lo posible por vencer. Pero si caemos,
levantémonos rápido porque no podemos estar ahí con las lágrimas en los ojos. Sí, caí, pero no te levantas. Entonces, Desalentado exactamente. totalmente. Lo que nos pide el Señor es levantarnos. Y yo les quiero dar ánimo a todos, nos queremos dar ánimo y una de las cosas es saber, tú ponías al principio un ejemplo de lo de Santa Teresita, de que el que va caminando va subiendo la gradita, ¿verdad? Todos ya hemos ganado por lo menos una batalla y fue aprender a caminar. Ningún niño se botó, o sea, de niños nos costó, la sudamos. Es que eso, yo me ponía a pensar eso cuando estábamos preparando el programa, de que todos los niños es un esfuerzo, o sea, claro, obviamente hay en cada uno de nosotros un instinto, pero todos hemos dado esa fuerza de voluntad, entonces no puedes decir que no eres capaz, porque sí has sido capaz, caminas, y eso es una prueba de que eres capaz. Entonces nada más hay que poner a trabajar esa voluntad. Entonces, otra cosa que decía Santa Teresita que me impacta y que me parece muy lindo de rescatar y de tener presente, es que ella decía, es importante saber que somos pequeños y reconocernos, reconocer nuestra propia nada, dice, o sea, aunque los niños con frecuencia son demasiado pequeños y hacen muchas cosas en daño, o sea, decía, los niños, los pequeñuelos nunca se condenan, es una frase de ella. ¿Por qué? Porque los chicos a veces rompen cosas, a veces hacen travesuras, pero no son conscientes de eso. Y si nosotros tenemos un corazón puro y a veces caemos en esas faltas, no nos vamos a condenar. El Señor no nos va a señalar y nos va a decir que nos vamos a condenar por eso, sino al contrario, es cuando tú cierras tu corazón y cuando te empecinas en quedarte pues ahí sobre el fango, ¿verdad? Hermana Teresa, y al respecto de los pequeños, yo creo que también el pequeño no se condena porque el pequeño siempre va a acudir a su padre. Ahí Por está, más sí. de que caiga o por más de que se equivoque o que rompió o que hizo un daño, pues va a ir con esa confianza a su padre, decirle, papá, perdóname, me pasó esto, ayúdame. Sí. Y el papá, pues como conoce a su papá y sabe que su amor, el papá corrige, sí, el papá corrige, pero también el papá ayuda, motiva y levanta. Exactamente. Entonces igualmente nuestro Padre del cielo. Totalmente. Hay una frase, hay un párrafo de un salmo que dice: el Señor ve nuestra fragilidad y se acuerda de que somos polvo. Entonces, lo que tú dices, o sea, es un papá lleno de amor y nos ayudará a corregir, aunque eso implique también poner de nuestra parte, porque pues un buen papá no es aquellos que le hacen todo a los hijos, al contrario, ahí los están maleducando, sino aquel que le enseña cómo hacer las cosas. Bueno, para terminar esta primera parte de nuestro programa, queremos dejarlos con estas palabras de San Francisco de Sales, quien nos advierte también cómo no caer en el desaliento. Todos los pensamientos que nos causan inquietud no son de Dios. Recordemos, lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Todos los pensamientos que nos causan inquietud no son de Dios. No son de Dios, ¿claro? Qué importante. Listo. Que Él es príncipe de la paz, sino que siempre provienen del demonio o del amor propio o de la estima de nosotros mismos. Yo creo que aquí tenemos esta frase de San Francisco de Sales, nos da una pauta de discernimiento, ¿no? En cuanto a aquello que de pronto nos está robando esa inquietud, que nos hace... que nos está poniendo inquietud. Que nos perturba. Ya sabemos que eso no viene de Dios. Entonces, con esta frase, queridos hermanos, quiero invitarlos a que pasemos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Antes de iniciar nuestro Viviendo el Hoy, hermana Teresa, quiero saludar a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, por el YouTube también de EWTN. Un saludo inmenso a cada uno de ustedes. Me impresiona que cómo es Dios y cómo nos permite la evangelización, el llegar a diferentes partes del mundo a través de este medio. Y qué bonito cómo la palabra del Señor y el mensaje del Señor también llega hasta el rincón donde te encuentras en este momento. Entonces quiero también agradecer a Dios por esta oportunidad y a ustedes por estar pendientes en esta emisión de este programa.
Ahora sí, hermana Teresa, ¿qué historia nos tiene para este día? Bueno, como saben, los miércoles traemos historias de santos, pero más que historias, o sea, testimonios. Yo personalmente estoy súper contenta porque traigo un santo que quiero mucho. ¿Por qué? Porque es patrono, digámoslo así, de mi papá. Porque mi papá nació un 23 de marzo y él se celebra el 23 de marzo. No sé si ya conocen de quién estoy hablando porque... Más pistas, Más pistas. Bueno, es peruano. No, es español, pero vivió en Perú. Ok. Bueno, sin más rodeos, les traigo a Santo Toribio de Mogrovejo. Me encanta la historia, creo que hoy van a conocer un poco más de él. Él fue graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, en España. Cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Así que Roma aceptó y envió su nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor de aceptar. ¿Y sabes qué? Aceptó hasta después de 3 meses, después de dudar y de vacilar. Pero aceptó. Vemos que las dudas no solo se nos presentan a nosotros, sino hasta a los santos también les llega de pronto esa Yo siento que yo creo que ellos son más santos por eso mismo, porque no son santos que no pecaron y no tuvieron ninguna imperfección, no, son personas humanas que se cayeron pero se levantaron. Bueno, el arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que se le fueran confiriendo una orden cada semana para poderse irse preparando y poderlas ir meditando y recibirlas pues con la debida preparación, valga la redundancia. Qué impresionante. Estamos hablando de los años de la conquista, de 1581. Y en ese año fue que Toribio llegó a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis a mí me impactó porque tenía dominio, escuchen bien, sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. ¡Qué responsabilidad! Estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de longitud y más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Obviamente en esa época pues solo se consideraba un solo reino, ¿no? La Gran Colombia. La Gran Colombia. No sé mucho de historia, perdónenme, me excuso. La cosa está en que era un gran reinado, ¿no? O sea, no era como conocemos ahora pues los diferentes países. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años, no era un jovencito, o sea, ya era maduro, pero no era como pues alguien de 20 y pico, y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Ustedes se pueden dar cuenta cómo cíclicamente, ¿verdad? O sea, padecemos dificultades, pero depende de cada uno de nosotros marcar la diferencia. Dice que muchos sacerdotes en ese tiempo se excusaban porque decían que era costumbre, o sea, tratar, pues, o sea, así rudamente a los indígenas. Pero el arzobispo le respondió, Cristo es verdad y no costumbre. Así que empezó a atacar fuertemente todos los vicios y todos los escándalos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían le atrajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Pero él callaba y ofrecía todo por amor a Dios, exclamando, al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Al único, hermanos, que es necesario tener contento es a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis en Lima. Dicen que la primera vez que lo visitó es que te puedes imaginar más de 5.000 kilómetros. No, o sea, ¿cuánto tiempo tardaría? Dice que 7 años. Wow. Y fueron 3 veces. Dicen que la segunda vez demoró 5 años y la última vez la recorrió en 4 años. Mire, hermana, ¿cómo es esto? Porque ya la experiencia va haciendo de pronto y esto también lo podemos aplicar en la vida, ¿no? O sea, cómo la experiencia nos enseña que de pronto la primera vez que se hace algo
es más difícil. Y te cuesta, sí. Y la es medida más que se va difícil. practicando, pues va siendo un poco más Llevadera. Exactamente. Exactamente. Dice que los preferidos de Santo Toribio eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los enfermos. Una vez se dirige hacia una tribu muy guerrera que salió al encuentro en son de batalla. Pero al ver al obispo tan venerable y tan amable, dice que todos cayeron de rodillas ante él y le atendieron el mensaje que llevaba, el mensaje de la buena nueva de evangelización. Qué increíble, ¿no? Solo con su presencia y con su semblante. Era un trabajador incansable, desde muy de madrugada se estaba levantando y repetía frecuentemente: nuestro gran tesoro es el momento presente. Qué lindo que podamos en este momento recapacitar y decir: este es tu tesoro, tenemos un gran tesoro y debemos abrazarlo. Es el momento presente y tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo de cómo hemos empleado nuestro tiempo. Por eso dicen los santos que el tiempo perdido lo lloran incansablemente. Él dice que fundó el primer seminario de América Latina, instituyó y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres y prácticamente duplicó la cantidad de parroquias que había en la época, porque existían 150 y cuando él ya partió a la eternidad habían 250 parroquias. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Me encanta una anécdota de él porque cuentan que una vez le entregó pues ya la ropa que tenía, con la que se iba a cambiar, y le dice al pobre: corre, corre, porque si mi hermana se da cuenta que te está llevando la muda con la que me voy a cambiar, no te va a detener. O sea, hasta ese punto llegaba. Que cuando llegó una terrible epidemia gastó todos sus bienes en socorrer a los enfermos y iba acompañando a las calles a todos los misioneros con el crucifijo e implorando el auxilio del Señor y pidiendo a Dios misericordia para todos. El Jueves Santo, esto es muy diciente, muere en una capillita de un barrio, ¿verdad? De una zona indígena el 23 de marzo de 1606 en una lejana región, y ya más adelante pues lo trasladan a la ciudad de Perú. Las últimas palabras de él eran basadas en la palabra del Señor. Qué lindo que nosotros, o sea, en nuestra vida podamos exclamar la palabra de Dios. Se nota que además de todo ese esfuerzo evangelizador a nivel de actividades, también lo tenía y llevaba una vida interior muy grande, porque miren lo que exclama: de gozo se llena mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Y que al morir las últimas palabras fueron las del Salmo 30: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué cosa tan hermosa. Él tuvo la dicha de administrarle el sacramento de la confirmación a 3 grandes santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. Y en el año de 1726, un poquito más de 100 años después de su muerte, el Papa Benedicto XIII lo declara santo. No, hermana, sin palabras. Qué gran santo el que nos comparte en el día de hoy. Qué importancia, hermanos, el de meditar un poco la vida de los santos. Yo creo que eso también nos ayuda a no desalentarnos con el tema del día que estamos hablando en este momento, en nuestras luchas, ¿no? El saber que nuestras caídas también fueron caídas de muchos de los santos. Hubo santos que fueron hasta asesinos, o sea, fueron realmente malos antes de conocer al Señor, y cómo el Señor toma sus corazones, los convierte y han hecho tanto bien que hoy en día se habla de ellos, ¿no? Sí. Y es importante decir que todos estamos llamados a ser santos. El Señor espera recibir a Santa Teresa, comunicadora y a Santa María Paz también en el cielo, y así con cada uno de ustedes. El Señor quiere que tú seas santo, pero para eso es importante no desanimarnos, más bien motivarnos. Y si estás desanimados, qué importante, vuelvo a repetir, el hecho de leer vida de santos. Yo creo que y esto hace mucho bien
a la vida espiritual, porque vemos en ellos fragilidades, vemos en ellos también que se han caído, que han sido traicionados, que han tenido luchas en su carne, y vemos cómo ellos pudieron superar ese obstáculo, esa línea del Ecuador, como lo decía la hermana Teresa al principio del programa, cómo llegaron a ese límite, y llegando a ese límite pudieron sobrepasar ese obstáculo y ver cómo la gracia del Señor lo rescataba. Volvemos a lo de las escaleritas. O sea, el Señor, al ver el esfuerzo de que se puso el primer piececito en el escalón, baja en auxilio de su hijito que se está esforzando. Totalmente. Bueno, y con esto hemos terminado este segmento de Viviendo el Hoy. Vamos a llevar en nuestras oraciones a todas esas personas que nos saludan y que nos piden oración, y sepan que estamos unidos espiritualmente. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, seguimos conectados, continuando en este momento con el tema del día, que es luchar contra el desánimo. Hermanos, es de vital importancia saber que nuestras pequeñas o grandes miserias no nos van a impedir ir al cielo, sino que debemos sacar de ellas un provecho positivo para nuestra propia santidad y unión con Dios. Totalmente, y a propósito de estas imperfecciones que nos amenazan con desalientos, Santa Teresita, me impacta porque tú nos invitabas hace un momentito a que leyéramos la vida de santos, ¿verdad? Y también yo los exhorto a que nos aferremos a la palabra del Señor. Santa Teresita, yo siento que una de las cosas que le ayudó a salir adelante en medio de tantas debilidades, como ella decía, y de sus flaquezas, de su pequeñez, fue abrazar la palabra del Señor, porque ahí ella descubrió un Padre que la ama y entendió muchas cosas. Entonces ella repite prácticamente lo que San Pablo pronuncia, lo que San Pablo predica, pero no lo repite de una manera pasiva, sino de una manera activa, lo hace propio de ella. Entonces ella dice esto así, literal, se los leo: no me admiro de nada, no me aflijo al ver que soy la misma debilidad, al contrario, es en ella que me glorifico y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Confieso que estas luces sobre mi nada me hace un bien mayor que otras luces sobre la fe. Qué increíble, ¿no? O sea, tan chévere, así como el apóstol San Pablo que dice: me glorío en mi pequeñez, en mi fragilidad, en mi nada. Qué lindo, hermanos. O sea, yo siento que si nosotros pedimos con humildad y le pedimos al Espíritu Santo y vamos leyendo la vida de los santos que están basados en el Evangelio, vamos tomando la palabra del Señor, vamos a salir adelante y no vamos a, como decías tú, a quedarnos pues por en el piso llorando nuestra pequeñez o nuestra nada. Estaba pensando en el mismo San Pablo, que también más adelante dice: en mi debilidad se manifiesta la gracia, la grandeza de Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque, hermanos, porque al reconocer nuestra debilidad, es el mismo Señor que viene a trabajar en nosotros. Por eso el mismo San Pablo también en otro capítulo dice: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo va a vivir Cristo en nosotros? A través de la Eucaristía, hermanos, porque es en la Eucaristía donde el Señor viene a hacerse, o sea, parte de nosotros, o sea, yo digo, nos absorbe, no se fusiona, sino que su sangre empieza a correr en nuestra sangre. Eso es realidad. O sea, sus células, toda su vida, su alma, su cuerpo, su santidad viene en nosotros. Por eso es tan importante y es un engaño del enemigo. Hoy escuchábamos en un testimonio, ¿no?, que nos compartían de una persona que era, pues, entre comillas, buena, porque no hacía mal a nadie, porque era fiel a su esposa, porque trabajaba, porque, pues sí, hacía como sus obritas de caridad, y le preguntan que cada cuánto se confesaba y decía: no, pues yo qué voy a confesar. Hace años que, o sea, que no me confieso porque pues no sé ni de qué confesarme. Prácticamente casi le faltó decir: soy tan santo, soy tan bueno. Ojo, cuidado. Nosotros, o sea, hasta en la palabra del Señor dice: el justo peca 7 veces. Entonces necesitamos de los sacramentos para poder fortalecernos y seguir adelante. Y precisamente, hermana Teresa, yo creo que por eso Dios permite el poder ver
nuestras imperfecciones, así estemos muy avanzados en el camino de santidad, cuanto más estamos avanzados, más miserias vamos a encontrar en nuestra vida. Y pienso que el Señor lo permite precisamente para que no nos gloriemos decir como los fariseos, no, Señor, yo tan bueno que soy, yo tan santo que soy, yo que te ayuno tantos días a la semana. Y el saber que el pecado que de pronto más ofende al Señor es esa soberbia espiritual, el reconocer que si hay bondad en nosotros, no es por nosotros, sino eso es gracia de Dios en nosotros, ¿no? O sea, nuestros son solo las miserias. Ay, sí. Para que tengamos presente. Entonces, realmente con esto nos damos cuenta realmente lo que más falta nos hace saber cómo sacar ese provecho de nuestras propias miserias y caídas. O sea, de pronto hay un refrán o un dicho popular que dice: un burro no tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que de pronto, por más grande que haya sido la caída que tú cometiste, esa caída te debió dejar alguna enseñanza, algo bueno tienes que sacar de ella. Incluso el Señor cuando lo levanta uno de una caída de esas bien grandes, pues valerse de esa caída para que tú puedas ayudar a otras personas que pueden estar pasando por la misma situación y puedas dar testimonio de que desde el fango, desde lo más profundo del abismo, el Señor te rescató. Y asimismo darle esperanza a esas personas que de pronto piensan, no, ya no hay solución para mí. Entonces, totalmente. Es sacarle provecho a las caídas. Y también yo creo que en eso consiste la madurez psicológica y la madurez espiritual. Cuando uno es joven, suele de pronto equivocarse mucho. De pronto los papás llegan y le dicen, no, ten cuidado con esto, pilas con esto, no te acerques a tal persona. Y como pues la juventud tiene como sus ímpetus, uno tiende como a no escuchar tanto a los papás y a caer. Pero ya después, con el pasar a los años, uno dice, bueno, sí, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, yo debía escuchar. Y esas enseñanzas que dejan de pronto la experiencia también nos ayudan a madurar psicológicamente y también espiritualmente, porque nos hacen ver definitivamente, por ejemplo, uno en la vida espiritual, nosotros como consagradas sabemos que si nosotros descuidamos nuestra oración, es terrible, porque es como no alimentarnos espiritualmente y estamos como más frágiles a las acechanzas del mal. Entonces, ¿y qué nos ha enseñado eso? Pues también a veces la experiencia, el saber que de pronto el tener presente que tenemos que estar pendientes de no caer en velar por nuestros espacios de oración. De la misma forma, cuando se cae en otra cosa, eso también deja enseñanzas. Totalmente. Y antes de ir a nuestra pausa refrescante, yo quisiera que compartiéramos ya prácticamente cerrando esta segunda parte de nuestro programa. ¿Te recuerdas que hablábamos de lo que reflexionábamos un poquito lo que decía Santa Gertrudis cuando decía que cuando se presenta una tentación, los santos veían, o sea, que venía y pues y si caen, pues se dan cuenta de la mancha que tienen, ¿no? O sea, y ¿qué es lo que hacen? Se van a lavar enseguida. Así es, porque uno no va a permanecer, si tiene una mancha y si se va a lavar, pues no va a quedar uno sucio, ¿no? Entonces, de la misma forma, si sabemos que nos vamos a lavar las manchas espirituales en la confesión, no lo vamos a hacer para volver, o sea, con el propósito de volver a caer, sino todo lo contrario, o sea, tenemos que tener en cuenta que una de las condiciones para la confesión es el propósito de enmienda, es decir, el tener el corazón totalmente desapegado al pecado y tener como las ganas de no volver a pecar. Así tú vuelvas a caer después, es diferente, pero no es acudir a lavarse la mancha, como dice Santa Gertrudis, me lavo ahorita porque más adelante voy a caer. Peco y empato. Sí, como puede decir, no, es que yo voy a confesarme ahorita, pero esta noche tengo una cita para pecar. No, o sea, esa confesión no es válida. No es válida. Bueno, y con estos sentimientos, con estas reflexiones, vamos a hacer esta pausa refrescante, esta pausa musical para meditar y guardar esto en el corazón como hacía María Santísima, ¿no? Y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de levantarnos y no dejarnos aplastar por el desánimo.
Vete en paz y no pegues más. Gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Seguimos conectados. Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Me Salvaste y continuamos con el tema del día, lucha contra el desánimo. Bueno, y estamos ya prácticamente en la última parte de nuestro programa, que son las conclusiones. Entonces, vamos a decir que el remedio para este gran obstáculo en la vida espiritual, que es el desaliento, hay 3 remedios. La sencillez del corazón, la aceptación de que tenemos esas faltas, de que tenemos esos prácticamente vicios, defectos, y la humillación ante ellos. Qué lindo, hermanos, que seamos conscientes, que no nos enorgullezcamos y que no pretendamos, como dijiste tú en un momento, así soy y que me aguanten, ¿verdad? Que no, que nos llevemos a nosotros esa gran mentira que Satanás nos pone en el corazón de decir que no vamos a poder cambiar, que Dios ni modo hasta nos detesta. Qué terrible sentir eso, es una gran mentira. Entonces, darnos cuenta, sencillos de corazón, y humillarnos, pedirle al Señor, ten misericordia, Señor, ayúdame. Otro remedio nos lo dice la palabra del Señor: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Tú, en medio de tu aflicción, acude al Señor. También nos dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, Hermoso. Tocad y se os abrirá. Entonces, si necesitas ayuda, pídele al Señor, búscalo, busca la fuente de quien verdaderamente te puede ayudar. A veces buscamos a otros medios, a otras personas que en vez de ayudarnos nos hunden más. Vamos a la fuente de la salvación, que es Dios mismo. Amén. Y bueno, ojalá un día, como Santa Teresita del Niño Jesús, podamos decir: es tan dulce sentirse débil y pequeño. Ay, qué lindo, Señor, dame la gracia. Pues esto es nuestra meta, o sea, tenemos que darnos cuenta que
para caminar confiados en el camino hacia la santidad y no olvidar lo que realmente es importante y lo que realmente vale, debemos de sentirnos pequeños y débiles y saber que Dios nos toma de nuestra mano y que somos agradables para el corazón de Jesús y que a pesar de nuestras caídas y de nuestras fragilidades, no importa tanto las veces que caigamos, sino la rapidez con que nos levantamos y el ánimo que tengamos de salir adelante. Entonces, tenerlo presente. Y en conclusión con todo lo que hemos hablado, hoy nos debe llevar a estar siempre alertas, levantando ese piececito como nos dijo Santa Teresita. Sí. Caer, pues sí, caemos tal vez por flaquezas, pero como nos decía la hermana Teresa, levantándonos siempre con humildad, reconociendo que estamos necesitados de Dios y trabajar sin cesar. O sea, la lucha, como lo decíamos, es de todos los días. Si estamos cubiertos de polvo, nos limpiamos continuamente, pero sabemos que el fuego del amor del Señor y los sacramentos nos mantienen unidos al corazón de Cristo. Amén. Y recordemos, si no somos capaces de ofrecerle al Señor nuestros éxitos, pues que seamos capaces de ofrecerle al menos nuestros esfuerzos. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Vamos a terminar entonces encomendándonos al Señor con la oración y pidiéndole a María Santísima que sea ella la que nos acompañe y nos presente constantemente junto con San José a nuestro Señor. Seguimos conectados. Mamá María, estamos aquí dentro de tu corazón inmaculado. Estamos aquí también en presencia de San José, hoy los miércoles en que lo recordamos, porque Él es nuestro Padre espiritual. Y les pedimos a ustedes que nos ayuden a reconocer esos momentos en que nos hemos sentido y hemos abrazado ese desánimo, ese desaliento que solo nos ha estado alejando de Dios. Mamá, necesitamos sentirnos pequeños, necesitamos sentirnos necesitados del Señor. Necesitamos del Santo y Espíritu de Dios, Santo y Divino Espíritu de Dios que mora y habita en cada uno de nosotros, para saber que todos esos defectos inevitables y los evitables pueden ser contrarrestados con el poder y la acción del Señor. Por eso te pedimos, mamá, que tomes cada uno de nuestras vidas, que tomes cada uno de esos defectos, de esos vicios que nos desaniman, que nos desalientan, que nos apartan del Señor y que por sobre todo no nos hacen agradable a Él. Hoy hacemos un firme propósito de acercarnos al sacramento de la confesión y dejar a los pies de la cruz todo aquello que le desagrada al Señor y confiar totalmente en tu misericordia. Que sepa que tengo una familia de santos en el cielo que me ayudan, que me apoyan. Y que, como decía Santo Toribio, mi gran tesoro es el presente, es el hoy. Que hoy pueda dar un paso firme confiando en el Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para la mayor gloria de nuestro Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos y santas del cielo, rogad por nosotros. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa con una frase diciéndoles que no debemos desalentarnos, sino a trabajar, se ha dicho, ¿cierto? A trabajar, se ha dicho. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Recordemos que este programa va de lunes a viernes a esta misma hora y es un espacio donde estamos aprendiendo temas de fe, temas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y también si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, puedes escribirnos a info@comunicadoras.org, que con gusto te contestamos. Que Dios te bendiga. Dios los Hasta bendiga. mañana. Hemos estado Conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.